Buenas tardes con todos. El día de hoy mi persona y Paola vamos a exponer sobre la retícula de Frutiger, los tipos digitales, un tipo de familia ancha y la clasificación de los tipos para texto. La retícula de Frutiger. A mediados del siglo XX, la fotocomposición sustituyó a los tipos de metal en las imprentas comerciales. Esto contribuyó a liberar las limitaciones que se impusieron con las tradiciones anteriores. No obstante, la fotocomposición tenía sus propias desventajas, en las que las letras aparecían desfiguradas y desenfocadas debido a la falta de acuerdo entre las cuatro funciones básicas y las irregularidades resultantes. Esto se pudo solucionar con la llegada de la autoedición en la década del 1980. Frutiger considera que el estudio de la historia y las obras y maestros del pasado es imprescindible para disponer de un conocimiento que multiplique los recursos como diseñador, no para copiar, sino para crear sobre cimientos teóricos avalados por muchos siglos de trabajo y estudio que no se deben olvidar ni desperdiciar. Su tipografía palo seco es más estabilizada que la helvética. Frutiger subordina el diseño tipográfico a una finalidad práctica de servicio. Exhorta a los jóvenes diseñadores a no dejarse guiar solo por la creatividad o las modas, sino también por las circunstancias, por la finalidad de la tipografía y por el entorno en que ésta ha de figurar. Adrian Frutiger es muy respetado por lo mucho que se utilizan sus tipos. Su obra maestra es la Universe, la cual se comercializó por primera vez en París en 1957 por la fundición de Berny y Peignot. Esta tipografía trata de eliminar la confusión creciente en la terminología tipográfica delgada, fina, regular, media, gruesa, negrita. Frutiger designa el grosor de la familia tipográfica en 3- es la más fina, 8- la más gruesa, y en anchura -3 es la más ancha y -9 la más estrecha. La introducción de la Universe supuso una nueva valoración de la tipografía grotesca. Sus formas no recurren a las de las antiguas grotescas ni muestran ningún rasgo propio de las tipografías que se rebelan contra el pasado. Universe fue creada sobre la base de un profundo conocimiento de las formas del pasado, de la idea de que la escritura es un bien cultural transmitido por nuestros antepasados que no debemos ni ignorar ni alterar de forma violenta, para transmitir a nuestros descendientes en buenas condiciones. En todas las letras de la tipografía Universe reina un juego de múltiples valores ópticos en lugar de un rígido principio constructivo. Por primera vez en la historia de la imprenta se creó una familia tipográfica muy ramificada, no sobre la base de las primeras tipografías acreditadas, sino desde el principio y de forma planificada. Toda esta familia tuvo que resolver importantes problemas ópticos. La paleta de la tipografía Universe ofrece al tipógrafo posibilidades incalculables. Las 21 formas con los mismos ojos medios ascendentes y descendentes y pesos estandarizados forman una única familia. Las posibilidades formales de la tipografía Universe son tales que quien las emplea no necesitan recurrir a medios externos a la tipografía. Las 21 formas en los 11 cuerpos de cada una son inmersas, no hay límite conocido para las combinaciones posibles de caracteres distintos. Frutiger utilizó las proporcionalidades de las formas para ofrecer al tipógrafo y al diseñador nuevas posibilidades. En la primera imagen, el peso y la altura de las letras se determinan conforme a reglas ópticas, no matemáticas. En la segunda, las astas que se unen en forma cónica hacia adentro
tienen el fin de evitar las acumulaciones de negro. En la tercera imagen, la terminación de la C, la E y otras son horizontales. Este principio vale para todas las formas. En la cuarta imagen, las cursivas son transformaciones de las letras rectas. Sobre una línea central se gira la vertical transformándola en oblicua. Y en la quinta, la diferencia de tamaño entre mayúsculas y minúsculas es bastante pequeña, con la que la composición resulta ser más suave. En la antigüedad se utilizaron punzones y troqueles para estampar formas de letras o glifos en sellos. Era una forma muy temprana de impresión. Se mostraron evidencias de que se usaron este tipo de técnicas de impresión similares en Babilonia, Creta y la antigua Grecia. Las fuentes serif o con remates que utilizamos ahora tienen sus orígenes en las antiguas letras mayúsculas romanas. Trojan Pro y Times New Roman tienen su diseño en gran parte con los estilos tipográficos romanos. El estilo de escritura perfeccionado por monjes que creaban manuscritos iluminados con letras ornamentales se conoce ahora como gótico o caligrafía gótica. La mejora de los dispositivos de salida en las computadoras, especialmente las impresoras, y la aparición de gran variedad de ordenadores de uso personal ayudaron al diseñador a controlar y manipular directamente la tipografía y no el componedor tipográfico. Gutenberg creó una máquina que podía procesar tipos móviles. Imitó el estilo que se usaba en los manuscritos y así desarrolló el primer tipo de fuente, Black Leather o gótico. Bitstream diseñó la fuente Nimrod. El objetivo era crear una tipografía de texto de máxima legibilidad para la prensa periódica. Tres grandes tipógrafos se destacaron durante las últimas 2 décadas, siendo ellos Utty Elisher, Martin Major y Summer Stone, mismos que sus familias tipográficas no solamente cuentan con una gama de grosores, entre ellos fina, normal, negrita y negra, sino que además incorporaron fuentes de palo seco y con remates. Utty Elisher maneja su vida profesional bajo un concepto: el diseño se relaciona con las circunstancias, está aparentado al lenguaje, y el lenguaje mismo vale tanto como su capacidad de reproducir circunstancias. Es así como este famoso diseñador gráfico y tipógrafo creó la familia Rotis, misma que se destaca por la forma tan singular de las letras C mayúscula, C minúscula y E. Además, cuenta también con la creación de la tipografía Traffic, que todavía se utiliza en el aeropuerto y en el transporte público de Múnich. La tipografía Rotis cuenta con 4 familias. Número 1, Rotis Serif, que cuenta con serifas completas. Número 2, Rotis Semi-Serif, que cuenta con serifas insinuadas. Número 3, Rotis Semi-Sans, cuenta con 0 serifas pero con variación de ancho de trazo. Finalmente la número 4, Rotis Sans, que cuenta con 0 serifas pero con una variación mínima en el ancho del trazo. Y es de donde nacen las 17 variantes distintas que se puede observar en la imagen, mismas que hacen a la tipografía flexible y funcional. Martin Major comenzó su carrera de diseño tipográfico a mediados de la década de 1980. Diseñó varios tipos de letras galardonados como Scala, Seria y Nexus. En todo el mundo, la familia Scala es un éxito de ventas y se ha posicionado como un clásico entre los tipos de letras digitales. Es entonces como la tipografía Scala fue desarrollada específicamente para material impreso. Esta tipografía posee una estética hacia la neutralidad, pero con un toque especial, pues se trata de una tipografía con serifs muy seria, adecuada para un gran número de aplicaciones como identidades corporativas o impresos comerciales. Cabe destacar que esta tipografía, en su versión serif, presenta remates muy destacados, como se puede observar en la imagen.
Samuel Stone, director de tipografía de Adobe en 1984, y al parecer personaje mítico en la California de aquellos años. Aparentemente es sobre quien recae el mérito de ser nexo de unión entre la antigua tradición tipográfica y el ordenador. Stone se aseguró de que se hicieran fuentes tipográficas digitales, incorporando también las de antes de la invención de la imprenta, y pues se encargó una de inspiración griega, siendo esta la tipografía litos. Además, otra tipografía fue inspirada en las letras de la columna de Trajano. La columna de Trajano es un monumento conmemorativo erigido en Roma por orden del emperador Trajano, de donde nace la tipografía Trajano. Y finalmente, otra de inspiración anglosajona, pese a su nombre, la Charlemagne. Clasificación de los tipos para texto. Las formas tipográficas se han ido desarrollando en respuesta a la tecnología dominante. Es así como las necesidades comerciales y las modas estéticas han obligado a la tipografía a tener ciertos cambios. Pues en 1450 aparece uno de los primeros tipos de impresión, gótica de forma, pues esta consta con características de estilo caligráfico, que se utilizaba por aquel entonces en los libros en el norte de Europa. Una de las características de este tipo es el terminado que tiene la tipografía, misma que tiene como nombre pie, el cual fue un elemento importante en el guión, pues llevaba la mirada hacia la siguiente letra. En 1475 aparece un nuevo estilo, el estilo antiguo, basada en las formas de caja baja que utilizaban los humanistas italianos para copiar los libros. Y dentro de las letras de caja alta, estas se van alejando de sus orígenes caligráficos. En 1500 aparece el nuevo estilo, cursiva, evocadoras de la escritura caligráfica italiana. Las primeras cursivas se consideraban estrechas y de composición apretada, lo que permitía más palabras por página. A través de un lapso de tiempo, las tipografías cursivas se las consideraba un tipo propio. Sin embargo, después se fundieron para complementar las letras romanas. Desde el siglo XVI, prácticamente todas las fuentes de texto incluyen versiones en cursiva o también conocidas como oblicuas. En 1550 aparece la forma scripta, misma que tenía rasgos de formas caligráficas grabadas. Sin embargo, esta tipografía no es adecuada para composición de textos largos, debido a su peso visual. En la actualidad, las formas se mueven entre lo formal y tradicional, por un lado, y lo espontáneo y contemporáneo, por otro. Características que dispone esta forma scripta. En 1750 aparece la forma de transición. Este refinamiento de formas antiguas se consiguió gracias a la fundición de tipos y la impresión. Las relaciones entre los trazos gruesos y finos se exageraron y se aligeraron los remates. En 1775 ya contamos con la forma moderna. En este estilo, los remates eran filiformes y el contraste entre trazos gruesos y finos era extremo. En 1825 encontramos la forma de remate cuadrado, que en un principio se trataban de letras con remates muy cubiformes, es decir, que las variaciones entre los trazos gruesos y los finos eran demasiado ligeros. En este año, la publicidad emitió una serie de necesidades, mismas que la tipografía remate cuadrado había solventado. Esta clase también se conoce como letra egipcia. En 1900 aparece la forma palo seco. En esta tipografía se elimina por completo los remates. Sus variaciones se regían directamente a formas humanistas, así como también rígidamente a lo geométrico.
Se conoce al palo seco también como una tipografía grotesca y dentro del inglés americano se lo conoce como Gothic. En 1990 aparecen las familias tipográficas con y sin remates. Dentro de este estilo se puede ampliar la noción de familia tipográfica, pues se puede incluir dentro del alfabeto con remates o otros con palo seco, o lo que actualmente se conoce como serif y sans serif. Sin embargo, con frecuencia se podía observar gradaciones entre ambos extremos.